Se dispara un cohete verticalmente y asciende con una aceleración vertical constante de 20 metros sobre segundo al cuadrado durante 1 minuto. Entonces se consume todo su combustible y continúa su movimiento como una partícula en caída libre. Debemos dar respuesta a los incisos que se encuentran en pantalla. Este es un problema de caída libre. Podremos utilizar las mismas fórmulas que se utilizan en cinemática, pero con las únicas diferencias, las cuales son la gravedad y que representaremos la altura en el plano Y. La gravedad es la aceleración que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y tiene un valor cerca de la superficie de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es negativa ya que acelera los cuerpos hacia abajo. Igual que en cinemática, la gran mayoría de las fórmulas que usaremos en caída libre se sacan de la fórmula de posición de caída libre, que es la que vemos en pantalla. Recuerden que es parecida a la fórmula de posición de cinemática, solo que estamos en el plano Y y que la aceleración es la gravedad que tiene un valor negativo. Ya definidos estos puntos, resolvamos el problema. Imaginemos lo siguiente. El cohete se disparó desde una plataforma de lanzamiento, por lo que en el segundo 0 llevaba una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, una altura de 0 metros y una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Un momento después empezó a acelerar con una aceleración vertical constante de 20 metros sobre segundo al cuadrado. $60 segundos después su combustible se agotó, por lo que ya no hay empuje en el motor. En ese momento empezó a actuar la gravedad, reduciendo la rapidez del cohete hasta llegar a 0 y ahora sí empezar a caer. Tendremos que dividir al problema en 3 partes, una en donde actúa la aceleración hacia arriba del cohete, la otra en donde actúa la aceleración hacia abajo de la gravedad y la última en donde se comportó como una partícula en caída libre. Empecemos recolectando los datos de la parte A. Recuerden que el cohete sube con una aceleración constante de 20 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo que dura esa aceleración es de 60 segundos o 1 minuto. Y como parte de la plataforma, su velocidad inicial y altura inicial son igual a 0. Como la aceleración es constante y hacia arriba, utilizaremos la fórmula de la posición de caída libre, pero con signo positivo para la aceleración. Como inician desde la plataforma, o sea desde el reposo, BYA por tiempo y la altura se eliminan. Reemplazamos los datos que conocemos en esta fórmula. Resolvemos toda la ecuación. Esta es la altura que alcanza cuando su aceleración es 0 o los motores se apagan, o sea que ahí ya no hay combustible. Recuerden que la aceleración es el cambio de velocidad. Muchos creen que cuando A es igual a 0, la velocidad también es igual a 0. Esto es incorrecto. En el momento donde se acaba el combustible, su aceleración sí es igual a 0, pero la velocidad está dada por la derivada de la posición. Recuerden que el significado físico de la derivada es la velocidad. Derivamos la fórmula de la posición en caída libre. Como parte del reposo, o sea su velocidad inicial es igual a 0, esta ecuación nos sirve para encontrar la velocidad cuando el motor dejó de acelerar. Sustituimos los datos que ya conocemos, que son la aceleración igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo en donde dejó actuar la aceleración, que son 60 segundos.
Hacemos las operaciones correspondientes y nos resultan 1200 metros sobre segundo. Entonces, cuando el motor dejó de acelerar, alcanzó una velocidad máxima de 1200 metros sobre segundo. Nos vamos al esquema y reemplacemos los datos que hemos descubierto. Entonces, cuando dejó de acelerar, o sea que su aceleración del cohete fue 0 metros sobre segundos, en 60 segundos alcanzó una altura de 36.000 metros y la última velocidad que alcanzó fue de 1200 metros sobre segundo. Vamos a la parte 2 del problema, en donde la aceleración de la gravedad empezó a actuar. Recolectamos los datos de la parte B. En este punto, la aceleración del cohete es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Esto no quiere decir que su velocidad sea igual a 0, ya que su valor es de 1200 metros sobre segundo. En este punto también empezó a actuar una aceleración, que es la gravedad, que tiene un valor negativo. En esta parte la gravedad tendrá que reducir esa velocidad hasta llegar a 0 metros sobre segundo. Y solo entonces el cohete ya tendrá su aceleración de subida igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado y su velocidad de subida igual a 0 metros sobre segundo. Solo en ese momento empezará a caer. Ahora debemos encontrar el tiempo que le toma a la gravedad reducir esa velocidad a 0 metros sobre segundo. Para encontrar el tiempo que le toma a la gravedad detener la velocidad del cohete, usaremos la derivada de la fórmula de posición de caída libre, siendo esta Py igual a menos gt más la velocidad inicial en y. Recuerden que ahora la velocidad inicial es Vya igual a 1200 metros sobre segundo y su aceleración es la gravedad. Como debemos encontrar el tiempo cuando su velocidad se hace igual a 0 metros sobre segundo, sustituimos a Vy. Despejamos al tiempo de la ecuación. Esta es la fórmula que nos dice el tiempo que le toma a la gravedad reducir su velocidad a 0. Sustituimos los datos ya conocidos. Aquí se preguntarán por qué ya no utilicé el signo negativo de la aceleración. Recuerden que aquí llevaba el signo negativo. Cuando la pasé al otro lado de la igualdad, se cambió a positivo y por eso ya no usé el signo negativo aquí. Resolvemos la división. Le toma a la gravedad reducir la velocidad del cohete a 0 un tiempo de 122.45 segundos. Ahora encontremos la altura que recorrió hasta que su velocidad fue 0. Sustituyamos los datos conocidos. Resolvamos todas estas operaciones. Esta es la altura que alcanza hasta que la gravedad redujo la velocidad del cohete. De nuevo vamos al esquema. Entonces la distancia que recorrió hasta que su velocidad fue 0 fue de 73.469.4 metros. En este punto la velocidad fue 0 y le tomó un tiempo de aproximadamente 2 minutos a la gravedad detener su velocidad. Con todos estos datos ya podemos dar respuesta al inciso A. La altura máxima está dada por la altura que alcanzó en la parte A más la altura que alcanzó en la parte B. Sustituyamos los valores de Ya y Yb en altura máxima. La altura máxima que llega el cohete es de 109.469.4 metros. El tiempo que le toma en alcanzar la altura máxima
es igual al tiempo que le toma en llegar a la distancia de YA más el tiempo que le toma en llegar a la distancia de YB. Sustituimos los tiempos TA y TB en TH máxima. Este es el tiempo que le tomó para alcanzar su altura máxima. Entonces, la altura máxima que alcanzó fue de 109.469.4 metros y lo alcanzó en un tiempo de 182.45 segundos. Para dar respuesta al inciso B, haremos lo siguiente. Esto significa que el tiempo total desde que subió hasta que bajó nuestro cohete es la suma del tiempo que le tomó en alcanzar su altura máxima más el tiempo que le tomará en llegar a su punto de partida. Esta es la última parte del problema, donde se comporta como partícula en caída libre. Usaremos la fórmula de posición de caída libre. Como el cohete se encuentra en su punto máximo, su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Su altura inicial es igual a la altura máxima y a donde llegará nuestro cohete es al suelo, que tiene una altura de 0 metros. Sustituimos los datos que conocemos en la fórmula de posición. Su velocidad inicial se elimina y solamente nos queda la altura máxima. Recuerden que la altura máxima tiene un valor de 109.469.4 metros. Como queremos encontrar el tiempo que le toma en caer, despejamos el tiempo de la ecuación. Esta es la fórmula que nos indica el tiempo que le toma al cuerpo en caer desde una altura, en este caso su altura máxima. Sustituimos los datos que conocemos, resolvemos nuestras operaciones. Este es el tiempo que le toma en caer desde esa altura. Para encontrar el tiempo total desde que sube hasta que cae, utilizamos delta T. Sustituimos los datos en delta T. Este es nuestro tiempo total y respuesta del inciso B. Entonces, el tiempo total desde que subió hasta el suelo es de 331.95 segundos aproximadamente. Del problema podemos resumir lo siguiente. El cohete llegará a una altura máxima de 109.469.4 metros en un tiempo de 182.45 segundos. Y el tiempo que le toma al cohete desde que inició hasta que cayó o regresó a su punto de partida es de 331.95 segundos. Esto es todo el problema y nos vemos en el siguiente. Adiós.